tipo de intervención, maestro Rivas, para que se prepare en otros contextos. Formar, así como nos vienen a formar, también colaborar con otras instituciones para estos procesos formativos. Y bueno, comercial. La Universidad de Guadalajara tiene una maestría en estudios filosóficos, que tiene beca CONACYT, y tiene una maestría en bioética, que también, no sé si ya tiene beca con la CID o está en la evaluación, pero no tarda en tener, no tardo en tener yo la certeza de la beca. Quienes vayan a optar por continuar sus estudios de posgrado y quieran ingresar a un posgrado con beca, el requisito es productividad. El mecanismo de evaluación, la tesis de licenciatura. Al menos hasta este momento. Después, quién sabe. Pero bueno, después del brevario cultural, vamos entonces a dar inicio a la quinta sesión de nuestro curso de inducción con el tema del ensayo filosófico, su elaboración. Vamos a sesionar en esta ocasión juntos, pero no revueltos, el maestro Francisco Javier González Rivas, en la primera parte de esta actividad, y más o menos como a las 5:10, 5:15, si no robo yo mucho micrófono, estaré yo tomando la palabra. La idea de combinar es para que también ustedes tengan esta experiencia de escuchar a dos docentes interviniendo en un mismo proceso, sin que esto implique necesariamente un duelo a muerte. Al final del semestre pasado, sí, pues, al final, en el cierre del semestre pasado, tuvimos nuestra primera experiencia, nuestra primera vez con el maestro Francisco, con nuestro seminario intensivo de recuperación, el famosito CIR, en donde estuvimos sesionando conjuntamente. Y bueno, al final de cuentas, vimos que había una buena sinergia en nuestra actividad, y pues a partir de ello hemos continuado con otras situaciones, ¿no? Entonces, maestro Francisco González Rivas, sin más, le cedo la palabra. Tiene usted la ventana para compartir, el micrófono abierto. Adelante. Por cierto, perdóname, discúlpame, antes de que se me olvide, porque se me va el avión, les voy a pedir de favor dos cosas a los participantes. La primera es que no olviden poner su nombre y su número de el semestre en el que están. Y en segundo lugar, en la medida de sus posibilidades, escriban su apreciación de este curso de inducción, tanto los de primero como los de segundo como los de tercero. Es decir, no se esperan que sean flores y que todo muy bien, adelante, no, sino si este tipo de actividades consideran que les son de relevancia formativa, precisamente para procurar ampliar la oferta, ¿no? Esas serían mis solicitudes. Y ahora sí, apago mi micrófono. Buenas tardes. Bueno, gracias, doctora Diana, por la presentación. Así es, ya estamos en la última sesión de nuestro curso de inducción, y vamos a ver ahora una de las estrategias más frecuentes para evaluar a los estudiantes y evaluar también de cierta manera nuestra productividad, digámoslo así, tanto en los términos escolares, digamos, de la disciplina. ¿Se acuerdan? Venimos con esa idea de que la universidad nos da esa doble formación, ¿no? La formación profesional, lo que nos vuelve profesionales de la filosofía, pero por otro lado también la formación académica. Entonces, el ensayo viene a ser justamente una de las herramientas más ocurridas en la formación filosófica, pero yo diría también en general a veces humanística, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en filosofía y vamos a pensarlo en ese sentido. Entonces, bueno, pues déjenme
comienzo a compartir mi pantalla. Ya saben, pueden abrir el micrófono para interrumpirme. Voy a tratar de ser más breve esta vez, ¿no? Un poco más conciso. Y ya ustedes, por favor, si tienen algún comentario, alguna duda, hay por ahí alguna interacción, etcétera, pues estaría bienvenida. Bueno, entonces aquí lo ven, ¿no? El ensayo como una forma de evaluación en filosofía. ¿Alguna de ustedes sabe quién es el inventor de este género, si es que podríamos llamarlo así, literario? ¿Alguno tiene alguna idea de más o menos quién fue el personaje que ha creado este género literario? ¿Alguno, alguna? Es más o menos relevante, ¿eh? ¿No les suena nada? Bueno, les voy a adelantar, a ver si por ahí hay alguien, ¿no? Acuérdense, ya no los veo ahora, ya porque estoy viendo mi pantalla, pero si no hay nadie, entonces les digo, fue Michel de Montaigne, ¿no? Michel de Montaigne fue con su famosa obra Los Ensayos, ¿no? O Essays en francés, se dedicó a construir este género literario en el siglo XVII, ¿no? Creo que la obra la publica por ahí de 1630, si no estoy mal, ¿no? Entonces es un género, fíjese, y esto es lo importante, que al menos en términos, digámoslo así, literarios, términos de la literatura, viene a inaugurar cierta forma de modernidad, cierto estilo moderno respecto a otras formas literarias, ¿no? Y esto, pues ya tal vez los de tercero o segundo puedan estar un poco más familiarizados con qué significa la filosofía moderna, pues tiene que ver justamente con la expresión de la propia subjetividad, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque en el ensayo lo que se evalúa es una expresión filosófica, recuerden, subjetiva, pero que va a tener ciertas pretensiones de objetividad, de universalidad, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver algunos de los criterios que guían esta evaluación, que digamos, ¿no? De esta expresión de nuestras propias ideas, ¿no? Claro, la obra de Montaigne, ya si tienen oportunidad de leerla, van a ver que es muy pesada, es un texto muy denso, porque está lleno de muchas referencias y muchas lecturas y mucho no sé qué. Y bueno, pero lo que es interesante es que trata cualquier tema, el que sea, desde cómo me levanté hoy en la mañana hasta el problema acerca del cosmos, ¿no? O la naturaleza de las matemáticas. Entonces, tiene una gran amplitud porque de cierta forma expresa pensamientos subjetivos, pero que tienen cierto ordenamiento, ¿no? Bueno, si a alguien le gusta la literatura, ya podrá ahí saber cuáles son las características de ese género literario. Y la filosofía lo ha tomado a bien, ¿no? Una obra filosófica muy relevante de John Locke, El ensayo sobre el entendimiento humano, pues el título mismo lo dice, es un ensayo, ¿no? Pero bueno, es una obra muy voluminosa. Ese ensayo consta de 4 libros diferentes, bueno, escritos en una sola obra, ¿no? Bueno, pues cada libro creo que es como de 300 páginas, ¿no? Entonces es un ensayo muy amplio. Pero hay ensayos también muy pequeños, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, buena parte, y esto es importante, buena parte del conocimiento, como ha sido desarrollado en la modernidad, se ha transmitido a través de los ensayos, ¿no? Es una muy buena manera de transmitir los conocimientos, porque nos permite tocar una gran cantidad de temas, ¿no? Y ampliar los panoramas del conocimiento. Entonces, habría como que discernir bien qué es un ensayo académico, como los que a veces nosotros pedimos, ¿no? Y las características que debe tener y pues sus condiciones de escritura, ¿no? O sea, habría como que diferenciar esta idea del ensayo respecto a lo que hemos venido haciendo, o respecto a lo que hemos venido platicando, más bien dicho,
sobre la producción, digámoslo así, del conocimiento científico o del conocimiento académico en filosofía, ¿no? Y veíamos cómo era necesaria ahí recabar los datos y las lecturas y hacer esta clase de recopilación de argumentaciones y todo eso, ¿no? Bueno, pues vimos lo importante que es para producir un artículo científico, pero la producción de estos conocimientos especializados, como los que ustedes pueden ver en las revistas y todo, realmente es un trabajo que a veces puede llevar meses o años, ¿no? Porque, bueno, pueden ser realmente investigaciones de largo aliento, ¿no? Que pueden desarrollarse, pues, generalmente ahí sí ya los grados empiezan a importar, los grados académicos, ¿no? Porque los doctores ya están entrenados para eso, ¿no? Ya esa es la lógica que ellos manejan, ¿no? El nivel de investigación de un maestro, pues sí, tiene su complejidad, pero el del doctor, pues ya, aquí tenemos varios doctores, doctoras, que ya ellos les platiquen de qué se trata, ¿no? Entonces, y ese es un camino, digamos, al que todos podemos aspirar, ¿no? Producir esa clase de conocimiento académico, pero tiene sus procesos, ¿no? Y uno de ellos es justamente comenzar a expresarnos filosóficamente de manera adecuada, pues a lo largo de nuestra licencia o de nuestro plan básico, ¿no? De previo al grado, ¿no? Previo a tener nuestro grado de licenciados o licenciadas. Entonces, bueno, ya lo veo, ¿no? Ahí el ensayo es un escrito en el que se desarrollan las ideas de cada autor, ¿no? Y hay plena libertad para escribir lo que uno quiera, sus puntos de vista acerca de un determinado problema, ¿no? En ese sentido, es como una manifestación de mis propias creencias. Eso es lo que yo estoy poniendo en juego, ¿no? Por eso es tan importante, porque eso es lo que se va a evaluar, la manifestación de mis propias creencias. Es un género en el que yo mismo expongo mi pensamiento a otro, lo que yo pienso. Pero bueno, obviamente, en filosofía, uno de los puntos interesantes es la construcción de los problemas, ¿no? Respecto a ciertos problemas, dar una opinión, etcétera. Generalmente siempre se pide que sea informada. Y entonces, aunque no es igual el proceso de producción de un artículo científico al de un ensayo, por ejemplo, final, pienso yo, por ejemplo, de metafísica, ¿no? Que, por ejemplo, ahí les pongan un ensayo. Escribe un ensayo acerca de la controversia entre los pluralistas, los que creen que existen muchas sustancias, y los monistas, los que creen que hay una. Ya tú ahí pues, te tienes que informar. Igual que cuando produces un artículo científico, ¿no? Tienes que tener una gran cantidad de información y saberla manejar. Pues para escribir un ensayo, el camino es más o menos parecido al del artículo científico. Aunque no son iguales, ¿eh? Siguen lógicas diferentes. Son un poco, los artículos científicos, de cierta manera, no pretenden simplemente expresar nuestras opiniones acerca del campo en el que estamos trabajando, sino realmente estamos haciendo una aportación objetiva respecto a lo que se está investigando, ¿no? Hay un carácter de objetividad. No, no nada más son mis creencias o hasta donde yo he llegado, ¿no? O una simple exposición de algo, sino que realmente estoy contribuyendo con una aportación objetiva o con una crítica, pero objetivamente hablando, ¿no? Y obviamente, digamos, acá en el artículo científico, pues tienes que hablar acerca de teorías, ¿no? Tienes que tener un buen manejo ya no solo de datos o de conocimientos, sino de teorías, ¿no? Estar bien actualizado en ese nivel, ¿no? De las teorías, pues que es lo más nuevo. Ya lo hemos platicado, ¿no? Los procedimientos, bueno, pues saber cómo vamos a llevar a cabo la demostración de nuestros, cómo vamos a presentar nuestros resultados, ¿no? Y obviamente tener, pues fuentes, pero que no que nos llevaron ahí, sino que corroboren nuestros datos.
No por qué llegamos a pensar eso, sino que afirmen nuestros datos, ¿no? Y cómo fue el proceso de la investigación. Entonces, ahí los criterios suelen ser un poco más duros, lo podríamos decir, ¿no? Porque aquí ya estaríamos hablando de cierta manera en una producción de conocimiento, al menos en la especialidad, ¿no? En la academia. Ese es el lenguaje de los doctores, postdoctores, en fin, ¿no? Conferencias, artículos, capítulos de libros, pues, toda la producción en nuestra disciplina. Y además, bueno, pues lo que se hace pues, en el pregrado, pues tiene que ver con ese entrenamiento, ¿no? Aprender a escribir. Porque luego los estudiantes llegan al último semestre o a los últimos semestres y no, pues tienen que escribir su tesis o escribir un protocolo y así, y no saben cómo escribir 20 páginas, porque pues nunca han hecho ese ejercicio, pues, ni siquiera de expresar su propia idea, ¿no? En forma escrita, y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en la que, digamos, es un proceso que nos permite transmitir conocimientos, ¿no? Estamos en esa lógica discursiva. Eh, También, de cierta manera, el ensayo tiene una ventaja respecto a otras formas de evaluación en filosofía, como en exámenes, ¿no? O memorizar cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque la comunicación de nuestros pensamientos es más fluida. Aquí no se trata de demostrar qué tanto sabes sobre un tema, sino tú qué piensas de él, ¿no? Tú no tienes que demostrarnos cuál fue el proceso, ¿no? De investigación. O sea, qué tantos libros leíste, hasta dónde tuviste que ir para encontrar tus fuentes y qué fue lo que tuviste que, a quién tuviste que entrevistar. Todo eso que se hace en ese proceso de investigación, ¿no? Tus reportes, tu bitácora, tus miles de cuadernos que ya juntaste para delimitar tu tema y todo. Eso no es necesario. Lo que tienes que expresar es más bien, ¿qué piensas tú? ¿Tú qué piensas, no? Entonces, no hay que dar tantas citas, porque a veces también se piden ensayos y entonces es como una combinación, los trabajos que uno recibe, es como una combinación entre los resúmenes, pero mal hechos. ¿Te acuerdas de esos resúmenes falsos? Que son como nada más puras listas de ideas, ¿no? Y un montón de copies, así digamos, de copiar y pegar, de citas, lo llenan así de citas bibliográficas y todo. Pues cuando se te pide un ensayo nada más, ¿no? O sea, sí, tienes oportunidad de citar, pero es solo el pretexto, la cita, para que tú puedas expresarte, porque eso es lo que a nosotros nos interesa saber, ¿no? Si tú puedes expresarte adecuadamente, argumentativamente, ¿no? Porque ahora lo vamos a ver, hay varias clases de ensayos. Entonces, eso es como una cosa que, digamos, de cierta manera los profesores nos vuelve muy ágil, ¿no? La comunicación en la transmisión de los conocimientos filosóficos que tratamos de construir, ¿no? Porque este proceso, a pesar de que yo lo he puesto como doble, ¿no? Docencia, investigación, ¿no? Profesión, academia, en el fondo están conectados, ¿no? Ya desde temprana formación les vamos a pedir que se lean no sé cuántos libros y que nos traigan bibliografías de cierto tipo y tal, ¿no? Porque pues, ya luego en el mundo profesional y en el mundo académico, esas son herramientas que se necesitan, ¿no? Entonces, bueno, o por otra parte, también, digamos, pero esto tiene más que ver como con una cuestión literaria, la versatilidad, ¿no? No es la única manera en la que se pueden comunicar ideas en filosofía. Hay muchos géneros, ha habido muchos géneros literarios. Ya saben, uno de los más famosos, los diálogos de Platón, efectivamente, y otros más diálogos en el mundo antiguo, o las cartas, por ejemplo, ¿no? Tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno,
o por ejemplo los tratados, ¿no? Así como grandes teorizaciones acerca de un solo tema, o digámoslo así, los opúsculos, pequeñas obras, en fin, hay una gran cantidad de formas en las que la filosofía se expresa, ¿no? Sin embargo, una de las que ha sido más conveniente es el ensayo porque es muy versátil. No tienes que seguir una estructura tan rígida como, por ejemplo, en un tratado, ¿no? En un tratado tienes que ver la totalidad del tema, ¿no? Un tratado de ética, bueno, pues todo lo que sea sabe sobre ética, ¿no? Son grandes volúmenes los tratados, ¿no? O un tratado, ya saben, como los de medicina, ¿no? Bueno, pues ya hay todo algún escrito médico, ¿no? El de geriatría, ¿no? Bueno, pues ya, un tratado ahí enorme, de los huesos y cómo funciona, ya se van degenerando y todo eso. Y tienen cierta forma, ¿no? Hay cierto formato al que pegarse. En cambio, un ensayo no. Por eso se escriben ensayos tan amplios, pues como ya que les he dicho, ¿no? Este libro de John Locke, el ensayo sobre el conocimiento, sobre el entendimiento humano, o El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Que es un ensayo acerca de el significado de ser mexicano, ¿no? De la identidad de los mexicanos. Entonces, o tan pequeños como Antología de Pan, ¿no? De Salvador Novo, o algunos otros ensayos muy pequeños, ¿no? Como, pues no sé, pienso, por ejemplo, en algunas de las ensayos que escribe Walter Benjamin, ¿no? Un filósofo alemán ya de este siglo XX. Bueno, nosotros vivimos en el XXI, pero del siglo XX, ¿no? Y sobre todo, esto es lo más importante, que nos permite pensar el proceso evaluativo en filosofía como una clarificación comunicativa de nuestras ideas. Tanto las ideas que ustedes plasman, logran plasmar en sus escritos, como las que nosotros hacemos sobre ellos, ¿no? Porque ya saben, ahí es de ida y vuelta, hay una retroalimentación, ¿no? Que va desde coma, punto y coma, por favor, aprende a citar, todo lo que uno ahí le pone, ¿no? Esta idea yo no estoy de acuerdo, a ver, aquí por favor, pues, diga usted de qué va, no copie, ¿no? Pues digo, porque pues uno ahí va, lo que quiere es estimular el diálogo. Vamos a dialogar, aquí no vamos a competir, aquí vamos a dialogar. Entonces necesitamos clarificar ese diálogo, ¿no? Por eso son importantes esos ensayos, de esa forma. Y bueno, hay una gran cantidad también de ensayos o varios tipos de ensayos en filosofía, ¿no? Algunos de estas variedades de ensayos, digamos, generalmente se suelen clasificar por dos formas, o digamos, por dos maneras, ¿no? Bajo un criterio, digamos, lo dualista, uno según el modo o la forma, la manera en la que cada quien va a tratar su tema, ¿no? O sea, ¿qué tipo de carácter yo le voy a dar al escrito? ¿Va a ser un carácter, pues no sé, así ligero, o voy a dar una opinión así bien fundamentada, o va a ser así nada más de exploración, o qué voy a hacer ahí, ¿no? Esto tiene que ver con el tipo de tono del escrito. Acuérdense, están expresando su subjetividad de cierta manera, ¿no? Así como hay tonos de voz y hay timbres y hay, digámoslo, variaciones o pues también en la escritura, hay maneras en las que cada uno se expresa, ¿no? Hay formas en las que uno se expresa y ahí ya cada uno, de cierta manera, puede exponer de cierta forma su opinión, ¿no? Y en ese sentido, digamos, meramente formal, se pueden tomar estas actitudes, este carácter, ¿no? Puedes pensar que tu escrito, que tu ensayo sea una descripción sobre un problema, ¿no? Quedarte en el nivel descriptivo de alguna circunstancia, de algún fenómeno, de una teoría, de alguna bibliografía que has averiguado, quedarte en un nivel descriptivo.
no está mal, ¿no? Describes un estado en el que se encuentra una cuestión. Ahora, puedes también tener como un carácter ya un poquito, cuando de pronto adquieras ciertas herramientas lógicas, ¿no? Más analítico. Ahí ya, por ejemplo, pues vas a querer como tratar el tema, a lo mejor desde cierto aparato metodológico, ¿no? Yo les pongo el caso de la lógica, pero hay muchos métodos, ¿no? Porque la lógica es de los más eficientes y de los que primero se aprende en la carrera, ¿no? Entonces, te vuelves como un poquito más, ¿a qué significa, no? A ver, voy a hacer un ensayo sobre qué significa esta controversia. ¿Y de dónde viene este problema, no? ¿Y por qué será tan así? Yo voy a analizar, acuérdense, voy a separar eso que parece tan complejo en sus partes más simples, ¿no? He dejado el comparativo, me lo salté porque ese es el que a mí más me gusta para pensar, ¿no? Ser más confrontativo de ideas, ¿no? Pensar una cosa, ¿no? Y plantear luego otro escenario. Y bueno, ¿qué pasaría si eso fuera falso, ¿no? Y luego, ¿y qué pasaría no, pero si fuera verdadero? Oye, pero había otro que decía una cosa contraria, ¿no? O a ver, ¿y si le metemos esto? Y empiezo yo a comparar, ¿no? Así. Bueno, y obviamente hay límites en comparaciones, ¿no? En esa clase de expresiones. Ahí todo eso nosotros lo evaluamos, ¿no? La calidad de sus analogías, de sus comparaciones, ¿no? De sus análisis, de sus descripciones, y también particularmente, ¿no? Este es el que más se espera de ustedes en filosofía, el argumentativo, ¿no? En el que ustedes tomen esa postura. Yo tengo esta idea y la voy a defender de esta manera. Estas son mis herramientas para defenderlo. O yo estoy en contra de tal perspectiva y por esto, y por esto, y por esto, y voy a aportar tales elementos y de esta forma vamos a llegar a mi conclusión. Eso es lo que se espera de ustedes en sus trabajos, ¿no? Que no nada más me hagan un resumen de todo lo que han leído ni nada, sino que sobre todo ustedes puedan elaborar sobre todo eso, ¿no? Que puedan llegar a una claridad respecto a sus propios temas de interés o los temas que les vamos a ir pidiendo a lo largo de la matrícula, ¿no? Cada profesor pues, pedirá sus evaluaciones. No es la única manera de evaluar, pero es de las más populares, ¿no? Entonces, y además desarrolla muchas cosas, si ustedes lo ven, ¿no? La capacidad de investigación, la capacidad de lectura, de escritura y obviamente de argumentación. A mí no me interesa saber en un ensayo pues, qué tanto leyeron. Eso se da por supuesto. Ya, pues, para poder responder una pregunta, primero tienen que formular la pregunta. Para poder responder un problema, primero tienen que saber cuál es el problema. Para poder dar una opinión sobre un tema, primero tienes que saber claramente cuál es su tema. Porque luego nos encontramos estudiantes que les preguntamos, ¿y de qué se trata tu trabajo? Y no saben. No saben cuál es su tema, de qué hablan. Bueno, pero eso es otra cosa, para eso sirven pues, calificar y ese diálogo, ¿no? Ese diálogo. Entonces, esto, pero no nada más se hace en filosofía, digamos, solo por la forma, digamos, se puede utilizar en otros ámbitos, no nada más en filosofía. Y luego también, digamos, por la materia, ¿no? Es decir, además del carácter formal o este carácter como personal, en el que el tono en el que cada uno va a tratar el asunto, también está, digámoslo así, el tema, ¿no? O la materia, más que el tema, la materia, ¿no? En la que sí nos interesa el punto de vista del autor, pero también nos interesa si hay contribuciones particularmente, fíjense, yo he puesto en esta lista, pues las que se han llamado ciencias sociales y ciencias humanas, ¿no? Así revueltas. Pues está la historia, ¿no? Es una ciencia social. Está la crítica literaria o la literatura o la filología, como le llamen, pues que es como una humanidad, un saber humanístico, ¿no? Una ciencia del espíritu.
Está la filosofía, bueno, pues no quiero hablar mal de nadie, pero pues es la reina de todas, ¿no? Luego está la sociología, bueno, pues una ciencia social, la antropología igual, ciencia social y la economía, ¿no? Porque de cierta manera ha venido muy bien a dar ciertos aportes, ¿no? Respecto a ese contenido, respecto a los temas que se tratan, particularmente en este ámbito, en los ámbitos humanísticos y en los ámbitos, digámoslo así, de las ciencias sociales, ¿no? Digo, hasta parece como chiste ya muy simplista, ¿no? Los ingenieros hacen números y los humanistas hacen letras. Pues sí, ¿no? Es un chiste muy malo, porque no es real eso, pero ya ustedes que llevan lógica o llevaron, ya vieron que pues, también llevamos matemáticas y toda la onda, ¿no? Entonces, bueno, filosofía de las matemáticas ahí lo van a llevar. Entonces, bueno, pues fíjense, aparece, ¿no? Porque es como una especie de frontera, al menos en este ámbito humanístico, científico, social, ¿no? Obviamente, las ciencias sociales y la filosofía y las humanidades tienen sus propios métodos más académicos, ¿no? Más cada cual, ¿no? Con los cuales se miden sus contribuciones y todo. Pero bueno, digamos, aquí nosotros tendríamos que pensar entonces que una buena parte de la producción nuestra, pues consiste en producir buenos trabajos, ¿no? De calidad y además también que sean con una calidad expresiva también, en ese sentido, ¿no? Que sean fácilmente comprensibles. Esa es la idea del ensayo. No tienes que aventar un rollo, ¿no? Por eso puedes hacer un ensayo muy breve, muy, muy breve, ¿no? O puedes hacer un ensayo enorme. Ya, dependerá de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tal vez con esto yo termine aquí una parte de mi intervención. Ya luego me gustaría, no sé si quisieran hacer algún comentario sobre esta y las otras intervenciones que he tenido. Y bueno, que alguna cosa pensar, siempre que vayan a hacer o siempre que vayan a llevar a cabo una evaluación en términos de ensayo, en filosofía, traten de tener en mente, siempre bien presente esa pregunta. ¿De qué se trata lo que estoy escribiendo? ¿De qué estoy hablando? Pues eso tiene que ver con la claridad. ¿De qué voy a hablar? ¿De las ranas? ¿De la relación de las ranas con la lluvia? ¿O de el agua y Tales de Mileto y las ranas y Anaximandro y Kant? No, para poder contestar esa pregunta en apariencia tan sencilla, ¿no? Es la primera pregunta que te va a hacer el profesor. Bueno, ¿y esto de qué se trata? A ver, en una réplica oral de tu trabajo, ¿no? Ya me entregaste tu examen, ¿no? Tu trabajo y ya lo leí. Y bueno, ahora, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿no? Explíquemelo, por favor. Bueno, pues, ni modo que le diga, ya, pues ya lo leyó, ya, ahí muere, ¿no? Pues no, tienes que, ¿de qué se trata? La primera pregunta que te hacen, ¿no? Y si no sabes, ya estás perdido, ¿no? Tú no sabes de qué estás hablando. Entonces, para evitar eso, y porque es una pregunta en apariencia muy simple, muy inocente, muy de bote pronto, tenemos que llevar a cabo ese proceso de investigación del que les hemos venido platicando en estos últimos 4 días. Tener una bibliografía, haber hecho repositorios, ¿no? Haber consultar bases de datos, tener fuentes de información, saberlas clasificar, saber hacer una síntesis, un resumen, ¿no? Todo, porque si no, así cuando ya, ¿y de qué se trata tu tesis? Ya, de todos los 20 chorromil libros que me leí, ya tengo claro cuál es mi destino, ¿no? Porque si no, nos puede pasar lo que siempre pasa, ¿no? En la investigación. Yo siempre lo planteo en esa forma, ¿no? El camino de la investigación siempre es como una especie de cruz, ¿no?
una cruz así, un plano cartesiano, imagínense, ¿no? Entonces el eje horizontal, pues es, digamos, la meta, ¿no? O sea, hacia allá vas, ¿no? Y el horizontal son los conocimientos, las lecturas, lo que vas teniendo, ¿no? Todo tu background, le dicen los norteamericanos, ¿no? Tu telón de fondo, todo tu conocimiento previo, tus datos, tus argumentos, tus fuentes, ¿no? Ahí todo lo que tú vas acumulando como conocimientos que vas tratando de articular. Pero, digamos, pero, digamos, en ese proceso es como igual, ¿no? Ir como en la carretera. Si te detienes a cada mosco que te daña el parabrisas, ¿no? O cada bache que hay, te detienes a ver qué tan grande es, o ahí ver la ceiba cada rato, ¿no? O, pues, nunca llegas, ¿no? Y claro que todo eso es interesantísimo. Pues es interesantísimo ver la pochota, ¿no? O ver qué tan grande ha crecido ya el bache de hace rato que pasaste ahorita. Pues claro que llama la atención. Pero tu objetivo es ese, pues, si no, nunca vas a llegar, ¿no? ¡Pum! Tienes que llegar allá. Pues imagínense, yo voy de aquí a Guadalajara en carro y me paro cada gasolinera porque quiero, pues hago así y todo. Y ya cada que voy a una gasolinera, me dice el de la gasolinera, no, pero mire, usted se mete más para el otro y me desvío de la carretera principal y ya me voy hacia la terracería y llego a otra carretera en otro pueblo por ahí, quién sabe dónde, en Tabasco, ¿no? Y ya pues nunca llegué a mi destino, ya me quedé perdido por ahí. Y eso a veces nos pasa en el proceso de investigación, a todos, ¿no? Y de pronto no sabes ni de qué estás hablando. O sea, ya terminas tu examen de licenciatura, tu examen de maestría, de doctorado, y ya como que después de todo lo que te dijeron tus sinodales, ya por fin entendiste de qué se trató tu tesis, ¿no? Ya dices, ah, sí, pues creo que hablé de esto, ¿no? Qué bueno, creo que ya me pasaron, qué bueno, ¿no? Bueno, porque es un diálogo, ¿no? Y en ese sentido, pero yo tengo que tener bien fijo cuál es mi punto. Si yo no tengo claro eso, entonces no lo puedo lograr, ¿no? Para eso digamos, lo que se hace en la delimitación del tema. Y fíjense, ya en otra clase de procesos formativos, como por ejemplo puede ser el caso de una asesoría o de una elucidación de protocolo para tesis y todo eso, el 70% de las asesorías y de las charlas y del trabajo que se hace con los estudiantes es para que lleguen a delimitar su tema, porque eso es un asunto complicado para ellos, ¿no? Y para todo el mundo en la investigación. Es lo que nos permite responder la pregunta. Y acuérdense, en esta delimitación del tema, pues sí aplica el dicho mexicano de el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, si es un tema así amplísimo, pues ten en cuenta que no vas a tener tanta concreción en, en tu planteamiento, ¿no? O sea, si quieres hacer un ensayo así acerca de todo lo que hay, bueno, pues ten en cuenta que a lo mejor puede haber algo que se te escape, ¿no? Que tal vez no veas ahí y se te salga del huacal de tus pensamientos, ¿no? Entonces, traten como sugerencia, esto es nada más como sugerencia, traten de hacer temas muy específicos, muy delimitados. ¿De qué se trata tu tema? Ya que tú casi como con microscopio puedas decir, mira, fíjate, hay una palabra en alemán, Begriff Schrift, que un filósofo llamado Frege escribió en una obra de mil no sé qué tal, y en la página tal, de tal edición, de tal año, de tal bibliografía, ahí aparece y le da un sentido diferente. De eso se trata. Sí, no me vas a decir, no, pues ¿de qué piensa Frege de la lógica? No, pues, Frege piensa muchas cosas sobre la lógica, ¿no? En cambio, si dices, no, mira, nada más así sobre, pum, ¿no?
una cosa así, bien específica, bien concreta, pero que realmente pienso que es interesante, ¿no? Y lograr esa concreción, no crean que es una cosa sencilla. La doctora Diana y yo y varios colegas que han hecho investigación saben lo difícil que es cuando te ponen en un criterio de investigación para una conferencia, para una presentación o lo que sea, un artículo. En 100 palabras, escriba toda su tesis, toda su teoría, todo lo que piensa. ¿Cómo le hago? Pues ya tengo montañas de libros. Aquí yo lo que tengo que hacer es, ¡pum!, ser bien sintético, ¿no? Evitar el choro al máximo, ¿no? Y bueno, también, o sea, esto es importante también que lo tomen en cuenta. Estos procesos de investigación y de evaluaciones y de producir, ¿no?, nuestros propios pensamientos, pulirlos, someterlos a crítica, a una crítica académica, ¿no? Eh, Como la que después se van a enfrentar en la profesión, ustedes mismos también la van a ejercer y luego también van a tener esa responsabilidad, ¿no?, de ejercer la potestad de poder criticar y todo nuestra profesión y de poder ejercer ahí cierta autoridad, ¿no? Pues eso es un orgullo, por eso hasta se hace un juramento y todo, ¿no? Entonces, eh, eh, piensen que este proceso les va a demandar mucho, no solo mentalmente, sino también físicamente, ¿no? Aunque no lo crean. O sea, ya ahora que estamos en generación tragedia, ¿no? El hecho mismo de estar sentado en un lugar, viendo aquí una pantalla o escuchando nada más, o ahí medio queriendo interactuar y eso, pues es un desgaste también, no solo mental, también físico, ¿no? Y tienen que considerar un poco eso, ¿no? O sea, también tienen que tener en cuenta que su estado físico es importante y es valioso en el proceso de la investigación, ¿no? Voy a leer así como desquiciado y no como nada. Pues no, a ver, espérate, ¿no? O me desvelo así estudiando y todo. No, 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 ¿para qué te desvelas? Mejor haz una rutina de estudio, ¿no? Si se puede, claro, si se puede, ¿no? Hay que estar bien, pues, hay que comer sanamente, ¿no? Hay que tener su tiempo para descansar también. Tenemos que clarificar nuestras ideas. A veces el propio Kant, por eso lo cito, ¿no? Por eso puse ahí su fotografía. Bueno, una representación de él no es una fotografía, es como un daguerrotipo, ¿no? Una impresión de él. De pronto, el propio Kant dice en la lógica Bloomberg, me parece, o en la lógica Viena, en alguna de esas dos. No, creo que es en la lógica Bloomberg. Dice Kant, pues cuando la mente hace un gran esfuerzo, tiene una gran industria, las representaciones mueren, se agota, ¿no? La capacidad de poder representar. Hay que tomar su descansito, ¿no? Sentirse bien y todo, sobre todo porque, bueno, no solo, digamos, esta cuestión por la pandemia y que somos generación ya edúcate virtual, sino que, o semivirtual, como vayas a resultar, pero bueno, nos ha tocado. Eh, pero sobre todo porque no piensen que todo es nada más pues, tener los buenos argumentos correctos o saber bien o aprender, porque luego uno entra en esos estados, ¿eh? O sea, la mente es inquisitiva y entonces a veces, como bien dice Platón, pues, se olvida del cuerpo, ¿no? Pero pues no, nosotros hay que respetarlo, ¿no? Pues, Platón, porque ya ven que dice Aristóteles estaba loco, pero nosotros hay que respetar nuestro estado físico, si no, no tiene caso, ¿no? Estar todo estresado ahí, queriendo escribir algo a la hora, y no. Para eso hay planeaciones didácticas de los profesores. Ahí te dice cuándo te va a tocar tu tarea, ¿no? Haces te planeas, ¿no? Pues aquí
vamos a tratar de ensayar eso, aprender a hacer planeaciones, ¿no? Y, digamos, me gustaría ya, por último, darles un consejo, casi como charla motivacional, ya lo siento esto, perdonen, uno se vuelve cursi ya al final, este, pues tengan como meta resultar ser como los lagos hermosos de Suiza, ¿no? Los que hay en Suiza. Son como espejos así cristalinos, pero también son sumamente profundos, ¿no? Que esa sea su meta a la hora de expresarse, ser lo más claro que se pueda, pero también que lo que digan pues, tenga cierto peso, ¿no? Que haya cierta profundidad. Y esa profundidad solo se logra con la investigación bibliográfica, haciéndote preguntas, haciendo, digamos, argumentaciones, ¿no? Dialogando. Ya vieron ahí ya las fuentes de información, ¿no? La propia universidad, los docentes, la vinculación, la vida profesional de otros lados, en fin, las otras ciencias, etcétera. Entonces eso, pues es como mi consejo que yo quisiera decirles ya como despedida. Y bueno, pues ahora sí ya, si quieren, cedo yo la palabra ya ahora y tengan algún comentario, algo que compartir, pues yo les agradezco también, ¿no? Incluso la paciencia, porque, bueno, pues ya monopolicé un tiempo la voz, pero bueno, pues ya ahora les agradezco, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Francisco. No sé si tengan antes de continuar algún comentario, alguna observación, alguna duda, alguna retroalimentación que quieran compartir. Adelante, les escuchamos. Bien, antes de continuar, me gustaría, por ejemplo, por ahí ya hay algunas participaciones, como lo solicitamos al principio, que hicieran favor de poner su nombre, el semestre y alguna opinión que tuvieran sobre el curso. Y realmente han sido opiniones bastante favorecedoras, pero hay por ahí un comentario que sí me gustaría recuperar antes de continuar, que tiene que ver con la idea de comunidad. Es decir, la idea de una comunidad unida. Y esto es algo que yo quisiera señalar. Nuestro programa está cumpliendo 10 años este agosto. Hace 10 años había iniciado la primera generación y pese a ser una licenciatura relativamente joven, es un programa académico que está acreditado por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, el COAPEU. Es decir, nuestro programa cumple con los estándares de calidad que le permitió obtener esta acreditación y con ello hacerse visible y hacer patente el trabajo que vienen desempeñando administrativos, directivos, estudiantes, pero principalmente el cuerpo docente. Y en este sentido, les comento, antes de continuar, sí me gustaría señalar que este programa cuenta con una muy, muy fuerte planta docente consolidada en distintos campos disciplinares dentro del ámbito de la filosofía, expertos en cosmovisiones mesoamericanas, en filosofía mexicana, en filosofía alemana, en Kant, ¿no? En filosofía posmoderna, etcétera. Y además de la diversidad de temas que sus docentes trabajan o trabajamos, hay pues un carácter de bastante, digamos, fraternal, es decir,
no van a encontrar una academia en donde hayan disputas, en donde hayan conflictos. Vamos a tener opiniones distintas, pero como docentes, y esto es parte de lo que queremos compartirles, como docentes sabemos que van a haber momentos en los que vamos a poner a discutir nuestras ideas, pero eso no va a significar que vamos a ser nosotros los que discutamos tomándonos esta diferencia de opinión a manera personal. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una de las características que ha distinguido a nuestro programa dentro de la facultad, y es que los docentes en un marco pues, de cordialidad y de respeto saben incluso no estar de acuerdo entre ellos, pero esto no significará en ningún momento que existe un conflicto a nivel personal. Y yo creo que eso también es importante que ustedes como estudiantes lo pongan en práctica. Es decir, no necesariamente tienen que estar de acuerdo entre ustedes. Van a ver quienes tengan trayectorias y circunstancias distintas que los coloquen en posiciones más o menos favorecedoras respecto al otro. Sin embargo, siempre vamos a privilegiar el respeto, las opiniones y la diversidad de perspectivas y de posiciones. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta porque es lo que nos ha permitido conformarnos como una comunidad unida. Y este ejercicio es precisamente parte de las evidencias de ello. Aquí tenemos a nuestros colegas, está el doctor Luis Madrigal Frías, fundador de la licenciatura, está el doctor Raúl Trejo Villalobos, fundador de la licenciatura también, y primer coordinador de la misma, está el maestro Francisco Rivas, no alcanzo a ver más, por ahí en la mañana vieron al maestro Néstor, al maestro Ulises, ¿no? Es decir, estamos acompañándonos, estamos al tanto de lo que hacemos porque somos poquitos y entonces pues nos cuidamos bonito, ¿no? Y yo creo que eso es también lo que queremos compartirle y lo que queremos mostrarles a ustedes en este cursito de inducción. Ahora sí, ya para no robarles más el tiempo, es la última hora del último día de sesión, del último día de la semana, y para colmo es viernes 13. Así que vamos a comenzar con la última parte, que es una parte más técnica. Yo les voy a compartir en este momento dos cosas a través de este chat que tenemos. Lo primero que les voy a compartir es una liga con la que ustedes podrán descargar un formato que les va a poder servir, pero siempre va a depender de cada uno. Para eso vamos a tener este espacio de 1 hora. Y les voy a compartir también otra liga. Esta no es. Esta es. Les voy a compartir otra liga porque les va a ser seguramente de utilidad. Muy bien. Tenemos entonces, ay, tengo tantas ventanas abiertas, ya, que en esta quinta sesión se aborda el ensayo filosófico, su elaboración. Ya el maestro Rivas nos presentó, bueno, a qué viene el ensayo filosófico, cuál es la función dentro de nuestro programa como mecanismo de evaluación, pero también para habituarnos como una especie de preludio a la escritura, que es una de las formas en las que nos vamos a estar comunicando, no solamente entre nosotros, sino también hacia el exterior, es decir, no solamente en un sentido, en el sentido de difusión, sino en el de divulgación. Y el ensayo filosófico es aquel que trata un tema del punto de vista y reflexivo. Yo les estoy colocando ahí una pequeña imagen, es una propuesta de por ensayo. ¿Por qué?
precisamente, al menos me he dado cuenta de que se hace la solicitud y se da el estudiante sabe cómo realizar la tarea, ¿no? Y bueno, a veces tienen los finales, los ensayos, y que no hay ni el nombre. Entonces, digo, ni el nombre del estudiante que lo realizó. Y de ahí en más todo es un poco catastrófico, ¿no? Porque no sabemos con quién estamos dialogando, porque finalmente este discurso escrito es una forma de establecer o entablar un diálogo con el otro. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata, cómo se estructura principalmente el ensayo filosófico, y ustedes se van a dar cuenta, habrán quienes ya hayan realizado, habrán quienes ya lo tengan claro, habrán quienes estén empezando y digan, bueno, pues esta información me puede llegar a ser útil, ¿no? El ensayo filosófico tiene 3 aspectos, es decir, tiene como 3 partes, aquí hay un poquito más, van a ver por qué. Tiene 3 partes esenciales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Estas serían como las secciones principales, pero no son las únicas. Así como el maestro Rivas les habló de otros tipos de acuerdo a la profesión, la extensión, de acuerdo al tema, etcétera, etcétera. Bueno, también puede variar, pero en general lo que se espera, lo mínimo que se espera de un ensayo filosófico en su formación a nivel de pregrado, es decir, a nivel de licenciatura, es que cuente con una introducción, con un desarrollo y una conclusión, mínimamente. ¿Qué es lo demás? Bueno, un título. Si el desarrollo está siendo construido de forma suficientemente clara que nos permita incluso seccionar el contenido, bueno, podemos colocar apartados precisamente para facilitarle al lector el tránsito por el desarrollo de nuestro ensayo. Las conclusiones y este elemento que es muy importante, muchas veces se pasa por alto, es el apartado de las referencias. Vamos a ver un poquito de qué trata cada punto. Y lo vamos a tratar entendiéndolo como parte del aparato crítico. Veamos esto. Cuando elaboramos un ensayo y cuando vayamos a elaborar el ensayo filosófico como trabajo final de una asignatura en la que tuvimos un acercamiento a distintas fuentes, a distintos autores, reflexionamos en torno a sus propuestas, a sus posturas, a sus definiciones, lo que vamos a hacer es que cuando comencemos nuestro ensayo filosófico, tenemos que saber y reconocer que no lo vamos a empezar desde cero, que tenemos ya una deuda adquirida, ¿sí? Es decir, que debemos estar, en el doctor Carlos, nuestra interrogación o nuestra negación respecto a lo que afirma el autor, teniéndolo precisamente como punto de referencia. Es decir, ya elaboramos el ensayo debiéndole a los autores que leímos el contenido del cual nos proveen para poder nosotros discurrir respecto de ello. Y entonces el aparato crítico son todos estos elementos que van a converger, que van a encontrarse en el desarrollo de mi ensayo, en la elaboración, en la construcción de mi ensayo. Por un lado está el formato que tiene que ver con el estilo de presentación. Es decir, cuando yo entrego un trabajo, quienes trabajan o quienes tienen experiencia laboral saben que si algún superior les pide una actividad, un producto,
y ustedes entregan cualquier cosa, lo que están entregando es un poco de ustedes, ¿no? Entonces, si entregamos un trabajo final en un formato que es evidente que, por ejemplo, hay incluso hasta tipografía distinta, pues el texto dice más de ustedes que de las ideas que a lo mejor intentaron plantear. Entonces hay que cuidar muchísimo el formato, las fuentes también, de dónde vienen las ideas que estoy poniendo en discusión en mi ensayo, que estoy poniendo en reflexión o que estoy abordando de forma crítica. O la forma crítica no estoy de acuerdo y ya, ¿no? La forma crítica supone análisis, ¿vale? Ya lo decía también el maestro Rivas. O sea, hay que descomponer hasta en sus elementos más mínimos. Las referencias, es decir, darle al autor su debido lugar, al autor de las ideas de las que estoy partiendo. Y el citado, bueno, pues el citado tiene que ver con la forma en la que voy a incorporar la palabra del otro en mi propio discurso. Y entonces hay que tomar estos elementos en cuenta porque estas van a conformar mi aparato crítico, ¿sí? Y en las fuentes, bueno, podemos encontrar teorías, conceptos, autores, van a variar, ¿no? Hablemos entonces de la parte del formato. El formato en esta presentación de 3 elementos, no son los únicos, pero son los más relevantes, considero yo. Está primero los datos. Los datos deben contener también la información institucional. Y ustedes pueden decirme, bueno, pero ¿por qué? De acuerdo a las reglas del juego, en la comunicación escrita, en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación en general, es muy importante que el autor registre, coloque su información. Pensemos de la siguiente manera. Voy a utilizar como ejemplo al maestro Rivas. El maestro Rivas estudió licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Una vez que egresó, él era de Sama Metropolitana. Mientras fue estudiante, cualquier producto que hubiera generado, lo generó en un contexto institucional, la UAM. Una vez que egresa, si continúa escribiendo, si continúa produciendo, le van a preguntar, bueno, en chiapaneco no le van a preguntar, pero imagínense que sí. ¿Y vos de dónde sos? ¿No? ¿De quién eres? Porque luego así preguntan aquí, ¿de quién eres? Bueno, como egresado de la UAM, él dice, bueno, soy el licenciado Francisco Javier González Rivas, Universidad Autónoma Metropolitana. Ingresa a la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora, bueno, en ese momento se vuelve institucionalmente parte de la UNAM, aunque como estudiante. Egresa de la UNAM, sigue formando parte de su comunidad porque es la institución en donde recibió o de donde obtuvo grado. Una vez comienza a trabajar en la Universidad Autónoma de Chiapas, su adscripción fue la UNACH. Aunque haya sido egresado de la UAM, aunque haya sido egresado de la UNAM, ahora su adscripción está en la UNACH, ya como docente. ¿Por qué pongo el ejemplo? Cuando ustedes egresen de la licenciatura y si no ingresan inmediatamente a un posgrado o a un espacio laboral institucional de preferencia, educativo,
Bueno, su institución va a ser la UNACH. Y ustedes van a poder, como egresados de esta universidad, colocar esa información en la producción que ustedes generen. Ensayos, artículos, etcétera, ¿no? Preferentemente o se coloca en los artículos. Entonces, la información institucional en la elaboración del ensayo filosófico, ¿cómo la identificamos o cómo la colocamos? Bueno, aquí está el ejemplo en la portadita. Están los escudos institucionales. Del lado izquierdo, la institución, digamos, el más amplio, el de mayor extensión, el logo de más extensión. Del lado derecho va disminuyendo la extensión, en este caso es la UNACH, luego la Facultad de Humanidades, que pertenece a la UNACH, y en el medio, por ejemplo, se coloca, no es regla general en este caso, esta es una propuesta de portada, el escudo o el logo de la licenciatura en filosofía. Se pone también por escrito, en texto, la institución, Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Humanidades, Campus 6, licenciatura en filosofía. Hay que colocar el semestre, la asignatura a la que pertenece ese ensayo, el nombre del docente de preferencia. Y en la parte de abajo, bueno, viene el ensayo. Ahí dice protocolo, pero no le hagan caso. Título del ensayo. Aquí es el nombre del estudiante. En esta parte lo voy a tachar tantito porque fue antes de la corrección. Nombre del estudiante. Porque abajo, bueno, datos de localización, de preferencia, en estos momentos, su correo institucional. Bueno, ahí dice estudiante, ¿eh? Esa es la forma. Cumplir con la parte de los datos en el formato de nuestro ensayo. Ahora, en la parte del contenido, lo que nosotros vamos a hacer es elaborar un ensayo que se encuentre en la presentación de forma estructurada, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. Lo ideal, lo más idóneo para la entrega del trabajo es que esté acompañado de un apartado de referencias, que es donde ustedes van a colocar el reconocimiento a las ideas y a los autores a quienes ustedes recurrieron para la construcción de su trabajo. Y por último, la parte de diseño tiene que ver con el tamaño de la letra, la tipografía, el espaciado, los márgenes, el tamaño del título, del subtítulo, etcétera. Es decir, ¿por qué es importante el diseño en la entrega de un ensayo? No lo puedo hacer todo a la derecha, todo el texto a la derecha y pues total, hay que se vaya, ¿no? Lo que importa es lo que dice. No. Esto también es formativo porque la parte del diseño es un preludio a los términos de referencia. Los términos de referencia son los criterios que ponen las revistas para recibir los artículos para dictaminación. No se atienden los términos de referencia, es decir, si el autor, en este caso ustedes como autores del ensayo, no se habitúan, no lo había mencionado el maestro Rivas, no desarrollan esta práctica para la escritura, para la elaboración de ensayos y por consiguiente de artículos y bueno, capítulos y luego libros, etcétera, etcétera, cuidando atender los términos de referencia, aunque el contenido sea súper interesante, súper relevante. Si el editor, por ejemplo, de la revista O, podría ser el caso, el docente recibe un ensayo y este ensayo, lejos de cumplir con los requerimientos de entrega, es decir, los términos de referencia,
que tiene que ir el texto justificado, el justificado como tipo de formato, que tienen que ir los títulos en negritas de tal tamaño, que el tipo de tipografía, el tipo de espaciado. Si no se cumple en la entrega y quien recibe el trabajo, el docente, el editor, ve que no se está cumpliendo con el diseño que se solicitó, ni siquiera se revisa. En el caso del ensayo filosófico, el docente bien podría decir, este trabajo no está cumpliendo con los criterios de entrega, por lo tanto, no te lo puedo recibir. Pero es que no lo ha leído, no cumples con los criterios de entrega, no voy a leerlo, tú no estás cumpliendo con lo que te corresponde, bueno, no lo voy a leer. El editor va a hacer exactamente lo mismo. Si el autor no manda el artículo de acuerdo a los términos de referencia, ni siquiera lo manda a dictaminación, inmediatamente se le regresa al autor y se le dice, por favor, ajústese a los términos de referencia y vuelva a postular su artículo. No, que no quiero, bueno, vienen pues no te aceptan la publicación, ¿no? Aunque el contenido sea maravilloso, aunque hayas acabado con el problema de la inducción en Hume, por ejemplo, ¿no? O sea, no pasa. Entonces, vamos habituándonos desde nuestros primeros semestres en la licenciatura a elaborar trabajos que cumplan con los criterios académicos y de calidad que nos van a exigir más adelante, ¿no? Cuando hablamos de fuentes, hablamos de estas deudas que adquirimos antes de, estas deudas que adquirimos antes de comenzar nuestro trabajo, las fuentes que nosotros revisamos. Y por fuentes, nosotros vamos a encontrarnos con seguramente 3 tipos de fuentes. La primer fuente es la fuente primaria. Es decir, vamos a encontrarnos con fuentes en donde leamos directamente al autor, al que propuso la teoría, al que diseñó el modelo, digamos, al primero que se le ocurrió esa idea. Ya podemos ubicarlos, algunos van a ser conocidos ya como los clásicos, ¿no? Platón, Aristóteles, Husserl, Kant, Brentano, Freud, Nietzsche, Schopenhauer, Santo Tomás, San Agustín, etcétera, ¿no? Entonces, nuestras fuentes primarias van a contener información original que ha sido publicada por primera vez, que es a la primerita a la que se le ocurrió esta idea, ¿sí? Esta idea no ha sido interpretada, evaluada, reflexionada, criticada por nadie más. Por lo general suelen ser productos de una investigación o el resultado de una actividad altamente creativa, ¿sí? Estas fuentes primarias suelen componer las colecciones clásicas o básicas dentro de las bibliotecas, ¿sí? Y bueno, lo que yo les decía, bueno, pueden ser estos clásicos, Platón, Aristóteles, y pueden encontrarse en distintos soportes, materiales o digitales, ¿sí? Es decir, no solamente estamos hablando de libros, no solamente hay muchas otras fuentes o soportes que pueden ser audios, videos,
conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente tipo de fuente es la fuente secundaria. Ojo, la fuente secundaria contiene información de la fuente primaria, pero esta información ya fue, digamos, como amasada, sintetizada, reorganizada, analizada, criticada, etcétera, etcétera. Están especialmente diseñadas estas fuentes secundarias para facilitar o maximizar el acceso a las fuentes primarias o sus contenidos. Es decir, por lo regular, cuando les toque leer algún artículo, van a encontrarse frente a fuentes secundarias o incluso terciarias, ¿no? Sobre todo secundarias. Los artículos son principalmente fuentes secundarias, porque ahí, digamos, se ponen en discusión ideas de otros autores, se contrasta, se critica, ¿no? Etcétera. Entonces, las fuentes secundarias se desarrollan, sí, son desarrolladas por especialistas. ¿Vale mucho la pena revisarlas? Claro que vale mucho la pena. Porque, bueno, el especialista pues va a tener las fuentes primarias de primera mano, ¿no? Y al revisar sus referencias, el apartado de sus referencias, vamos a poder identificar fuentes primarias que incluso, pues, con toda seguridad no conocemos, ¿no? Y de esta manera también hacernos de mayores referencias. En tercer lugar, las fuentes terciarias suelen ser guías de las otras fuentes. Estoy tratando de pensar en un ejemplo. A ver si me sirve este ejemplo. Bueno, primero, las fuentes terciarias son guías físicas o virtuales que van a contener información sobre las fuentes secundarias. Van a formar parte de la colección de referencia de una biblioteca y facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de referencia, como son las guías de referencia o las guías bibliográficas. En este sentido, las fuentes terciarias, como se llaman gestores de referencia, también nos pueden permitir o ayudar a acceder a información que puede ayudarnos a completar o a complementar alguna idea en nuestro ensayo, ¿sí? Ahora, respecto a las referencias, es decir, las fuentes, aquello de donde se va a originar, de donde vamos a tener, con quien vamos a tener estas deudas, tenemos que darle su lugar, ¿no? Dentro del trabajo que elaboramos, dentro del ensayo. Y esto es a través de las referencias. La referencia es el conjunto mínimo de datos que sirven para identificar y describir un documento u otro tipo de obra intelectual. Es decir, las referencias van a ser datos, va a ser información muy, muy específica que le permita al lector ver cuáles fueron sus deudas, cuáles son las deudas del autor del ensayo, y además, en su momento, remitirse a esa fuente. ¿Sí? La localización de las referencias, en el caso del ensayo filosófico, es al final. Van a haber otros formatos de escritura en donde las referencias a veces las ponen al principio o al final de cada capítulo, de cada apartado. En el caso del ensayo, las referencias se deben de localizar al último.
Al último es donde vamos a colocar la lista de las fuentes de los recursos que utilizamos independientemente del soporte en el cual hicimos la consulta, ¿sí? Ahora, una vez que se coloca al final, bueno, ¿cómo se acomoda? Porque muchas veces cuando se pide el ensayo, se les pide por favorcito para evitar caer en plagio, porque si yo le debo a alguien esta idea, este texto o este párrafo, tengo que señalarlo, porque si yo hago mías las palabras que alguien más ya había dicho con anterioridad, entonces estoy incurriendo en plagio. Y eso es muy peligroso porque está incluso penado. Pueden perder el grado, por ejemplo, si plagian en su tesis, pueden perder opciones a beca, apoyos, a financiamiento, si incurren en plagio. Parece un tema muy, muy ligero, pero realmente es algo en lo que nos tenemos que ocupar y de lo que nos tenemos que preocupar, porque si no le damos el lugar al autor del cual tomamos las ideas, las definiciones o algún contenido en específico, alguna extensión en específico, bueno, entonces aquel autor o su editor va a estar con el derecho de reclamar y con ello vamos a perder muchísimo más de lo que imaginamos. Lo que tenemos que hacer para evitar incurrir en plagio es reconocer la autoría del otro, reconocer que estas ideas no son mías, las dijo fulanito. Aquí, en esta fecha, en estas páginas, hasta en este párrafo. Estas son ideas de fulanito. Y darle el reconocimiento debido al autor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay varios sistemas, hay varias modalidades, hay varias formas de citado. El sistema de ordenamiento que utilizamos aquí en la universidad es el de la Asociación Americana de Psicología, sus siglas en inglés, APA. Tiene varias ediciones. La que se está usando ahorita pues es la última, la 7ª edición. Les compartí en la segunda liga el PDF de estas normas APA y ustedes van a poder consultarlas. No es un curso para normas APA. Vamos a ver algunos datos, unas generalidades, porque es importante, pero a lo mejor en algún momento o les pedimos a los de Biblio, que son los expertos precisamente en fuentes de referencia y este tipo de cosas, que nos den un cursito para trabajar las formas de citado. Las citas, para lo que nos van a servir, al menos en la elaboración del ensayo filosófico, vamos a considerar la cita directa y la cita indirecta. Es decir, la cita directa es cuando yo revisé a un autor, me gustó muchísimo lo que dijo, lo dice clarito, nadie como él, como ella, lo va a poder decir mejor. Tomo textualmente al autor y lo coloco en mi ensayo. Esa es una cita directa, porque estoy tomando literalmente el texto que ya otro construyó y lo estoy colocando en el texto que yo estoy construyendo. Esa es una cita directa. La cita indirecta es aquella en donde ya leí al autor, creo haber comprendido o tengo razones suficientes que me llevan a afirmar que he comprendido lo que este autor dice y entonces lo escribo con mis propias palabras. Hago una paráfrasis de lo que dice el autor como para ponerle también de mi cosecha, contextualizar ese tema, ese problema, ¿no? Y eso no salió de la nada, por eso les hablaba yo de las deudas que tenemos cuando escribimos. No partimos de cero, no partimos de la nada.
Bueno, entonces tengo que pagar esta deuda. Esta cita indirecta significa que aunque yo haya parafraseado, es decir, aunque no haya copiado y pegado, por si han escuchado esto de copy-paste, yo estoy segura de que no, que ninguno de ustedes, que no ha sido nunca jamás su caso, si han escuchado lo de copy-paste, en este caso yo no copié y pegué. En este caso yo creé este texto, este párrafo, pero a partir de lo que este autor dijo. Entonces, tengo que pagar mi deuda, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos con las citas directas, tenemos que cuidar muchísimo la extensión. No es porque, es que me gustó mucho el ensayo del entendimiento humano de John Locke, entonces le voy a quitar aquí lo de John Locke y le voy a poner mi nombre y este va a ser mi tesis de licenciatura y nada más pongo al final la referencia de Locke, ¿no? Para que digan que sí, no. A ver, no es que con poner la cita puedo tomar todo lo que el autor dijo. No, puedo hacer uso de algunas ideas, de algunas nociones, de algunas definiciones, de algunos ejemplos que ponen también, pero cuidando que la extensión no sea muchísima. Es decir, evitar en la medida de lo posible, eso ha sido problema para varios investigadores que de repente pues dicen, pues es que este capítulo está muy bien o este medio capítulo está muy bien, lo voy a meter en mi libro y aquí está, ¿no? La cita. No es suficiente porque la extensión es demasiada. Fíjense aquí, la extensión de la cita. La cita directa, intertextual, es decir, que se puede meter en el texto, tiene que ser menor a 40 palabras. Si es mayor a 40 palabras, va en un párrafo aparte. Pero si resulta que son 10 cuartillas las que me gustaron mucho de este autor y todas las quiero poner y la pongo de corridito, ya no es suficiente, ¿sí? Ya no es suficiente poner la cita. Hay que tener un permiso del editor, de quien publicó esa obra, ¿sí? Permiso del autor y del editor quien nos publicaron esa obra. O sea, no es tan sencillo. Y eso es lo que debemos cuidar, ¿sí? Ahora, vamos a trabajar rapidísimo. Nos queda un ratito. Vamos a trabajar. Voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartirles mi super archivo de Word. Este archivo que les voy a mostrar es un archivo que les pasé ahorita con la liga de Docs Google, para que ustedes puedan descargar. Seguramente se los va a presentar en el Google Chrome. Yo ahí les pediría de favor que donde dice en la esquina superior izquierda, hay una opción así como el Office de archivo o algo así, que ustedes abren y dicen guardar como, descargar. Ahí le pueden dar descargar, seleccionan .docs y descargan el archivo en Word en su equipo. Ay, mil disculpas, se me secó la garganta. Bien, una vez que tenemos o que tengan ustedes este documento, este es un formato de ensayo en sus manos, aquí es donde les digo que va el nombre del estudiante. Mil perdones, ya está. Esta es la portada, ustedes cambian los datos. Esto que está en rojo es para que lo cambien, no es para que quede en rojo, sino para que lo cambien ustedes. Y van a encontrar aquí, si ustedes observan, está la tabla de contenido.
Cuando estamos trabajando el ensayo, no es tan necesario que haya un índice o una tabla de contenido, porque por lo general la extensión no es mayor a 10 cuartillas, ¿no? 10, 15 cuartillas es la extensión en promedio de un ensayo filosófico. No es necesario que lleve un índice, pero sí es importante que sepamos cómo hacer un índice. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar muchísimo las tareas de la investigación. El maestro Rivas se los comentó. Vayan haciendo las cosas, vayan haciéndose de una rutina para que no corran al final. Están en agosto, en noviembre acaba el semestre, tienen en promedio 4 ensayos que entregar al semestre. Vayan avanzando sus ensayos mes con mes, para que al final solamente los pulan y los entreguen, no tengan que correr, ¿no? Esa era la trampa que yo hacía también, porque yo fui foránea cuando estudié allá en la Universidad de Guadalajara, aunque era de Guadalajara, era foránea, es medio raro el asunto, pero para poder venir de vacaciones aquí a mi tierra adoptativa, lo que yo tenía que tener listo era toda mis trabajos finales de 7, 9 materias. Entonces me apuraba, lo hacía todo rápido, no tan mal, pues, o sea, me refiero a que lo hacía con tiempo, iba anticipando mis trabajos finales, las fechas de entrega, y siempre entregaba antes para que me pudieran dar mis calificaciones y ya fuga la oruga, ¿no? Entonces, pues la idea es también que vayan anticipando, incluso, ¿por qué no? Aunque estén en primer semestre, el desarrollo de su tesis. Y al menos comenzar pues, aprendiendo a manejar el Word. Seguramente la mayoría de ustedes ya saben estas cosas y estas herramientas. Yo las voy a presentar nada más para que no quede duda. El título del ensayo, el contenido del ensayo filosófico, pues de preferencia que tenga un título, es decir, un enunciado que le dé al lector una idea de lo que va a tratar el ensayo, ¿sí? Las ideas primarias y secundarias en ensayo de entendimiento humano en Locke, ¿no? La introducción, desarrollo, apartados, conclusiones, referencias. Al interior de este formato ustedes van a encontrar las secciones y van a encontrar también unas pequeñas instrucciones que esperamos les sean de utilidad. Índice y contenido. No hay diferencia. El índice y la tabla de contenido es exactamente lo mismo. Claro, cuando estamos hablando en el formato de un libro, por lo regular se le pone índice, ¿no? Porque el dedo índice es el que va hojeando entre las... Bueno, así me lo contaron a mí, si es mentira, ya después me dicen para que yo reclame a quien me lo dijo. Pero en el libro se le pone índice porque con el índice va uno moviendo las hojas para ubicar el apartado que quiere uno leer, ¿no? Pero tabla de contenido índice es exactamente lo mismo, Flavio. Ahora, cuando estamos hablando por ejemplo, de un artículo en el que contiene figuras, tablas, gráficas, imágenes, ¿no? Fotografías, JPGs, lo que sea, a la tabla de contenido se le agregan tablas de figuras, tablas de gráficas, tablas, ¿no? Que son índices. Aquí, título del ensayo, si bien un título debe ser corto, preciso y conciso, debe dejarle claro al lector, en este caso al docente, los objetivos y variables centrales del trabajo, de qué trata, pero muy, muy concretamente. No a qué conclusión llegué, sino el tema sobre el que voy a trabajar, ¿sí? La introducción, ojo, porque esto también es clave, incluso en los artículos, en la tesis, la introducción es lo que hacen al último, ¿vale?
La introducción debe contener la estructura y los elementos que integran el ensayo, así como una presentación general del tema y autor, y autor o autores a los que se recurrirá para su fundamentación. No olvides que la introducción se redacta al final de la elaboración del ensayo. Es decir, una vez que hayas finalizado con el desarrollo de tu ensayo y su conclusión, estarás en condiciones de hablar sobre lo que le espera al lector. ¿Por qué? Porque luego pasa que empezamos haciendo una promesa y terminamos, pues terminamos no cumpliéndola, ¿no? No sé si ustedes han tenido oportunidad, seguramente sí, de ver un meme de un caballo, del dibujo de un caballo en donde dicen, mira, pues así es mi ensayo, ¿no? O así empezó mi tesis. La cabeza del caballo es así como dibujo a mano alzada, colores y así con todos los detalles, y al final el caballo termina con dibujos de palitos y bolitas, ¿no? Que se ve el lápiz ya en así como que ya, que se acabe, ¿no? No. La introducción se hace al final. Una vez que ya terminamos, ya sabemos lo que hicimos, estamos en condiciones de describirle al lector qué es lo que hicimos, qué es lo que le espera, ¿sí? El desarrollo de nuestro ensayo. Aquí la presentación del tema consiste en una exposición no mayor a media cuartilla en la que se muestra al lector el objetivo central, en el que se enuncia con claridad lo que se pretende realizar, es decir, que resuma los alcances de la investigación filosófica. Deberá ser coherente con el objetivo general y con el desarrollo metodológico de su ensayo. Aquí el desarrollo puede estar considerando apartados, ¿sí? Por ejemplo, debido a que la elección del tema supone conocimientos previos, por eso les digo, ya hay deudas adquiridas que se tienen de él. En esta parte se hará mención del trabajo que se pretende realizar acompañada de información documentada. Deben presentarse las referencias bibliográficas razonadas afines al tema. Aquí los datos del contexto histórico serán concretos y precisos. Es decir, hay que situar al lector. Pueden hacerlo de corrido en el ensayo o pueden poner apartados, ¿sí? Es decir, primer apartado o punto número 1, no sé, la época y el contexto social, ¿no? Estoy pensando, no sé, que pongan, que estén hablando sobre San Agustín, ¿no? Y escriban, ¿cómo se llama? Confesiones, ¿no? ¿En qué contexto o cuál fue la circunstancia, desde qué situación escribió las confesiones que narran los primeros 40 años de su vida? Y bueno, en el siguiente apartado van desarrollando su pensamiento, su relación, por ejemplo, con Platón, ¿no? Etcétera. Resultará valioso si en esta parte del ensayo también incluyes algunos de los antecedentes de investigaciones previas, siempre y cuando no excedan un párrafo. ¿Por qué? Porque no es una tesis, es un ensayo, ¿sí? Se propone un ejemplo de lo que puede contener el desarrollo. Comenzar con una descripción general del tema a discutir y de la literatura revisada. Seguir con una crítica o comentario de la literatura relevante. Discutir los resultados de otros investigadores, problemas o controversias, ¿sí? Describir qué falta por hacer y cómo la investigación solucionará esta carencia. Algunos consejos, bueno, es redactar en términos claros y sencillos, demostrar dominio del tema, identificar áreas en las que el trabajo puede aportar conocimientos, explicar aquellos términos filosóficos que no son de uso común y que resulten indispensables para la comprensión del tema, y algunos problemas a evitar también que ya les estaba por ahí diciendo el maestro Rivas. Eviten perderse por cualquier distractor. Incluso, por ejemplo, el pasado histórico puede ser un distractor, ¿no? Ofrecer descripciones redundantes o información irrelevante. Citar trabajos previos importantes, omitir citas
trabajos internacionales, bueno, debido al desconocimiento del idioma. En el apartado de las conclusiones, aquí al terminar la exposición escrita y argumentada, deberás exponer tus impresiones propias e ideas a manera de cierre, ya sea confirmando, refutando o mediando las ideas expuestas en el ensayo. Ten en cuenta que la conclusión debe dejar constancia de tu conocimiento sobre el tema, por lo que la extensión no debe ser menor de media cuartilla. Resulta que en muchas ocasiones los ensayos muy interesantemente desarrollados concluyen con una línea y media, y eso lo que hace es que genera, digamos, que se degrade el trabajo, ¿no? Íbamos muy bien y, no sé, a lo mejor le ganó el tiempo y al final optó por cerrar así como que, bueno, y esto es todo, tan, ¿no? Cuando, bueno, en la conclusión es donde debe el autor del ensayo precisamente hacer constar cuál es su posición respecto al tema. A partir de lo expuesto, bueno, para mí esto es así. Las referencias, aquí yo les pongo, bueno, el tipo de citado es las normas APA séptima edición. Acá hay unos consejos útiles. Me estoy yendo un poquito más rápido porque quiero que me dé tiempo de ver las normas APA. Y a ver si me da tiempo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo registrar las fuentes? Con que me ponga sí, no, en el chat es más que suficiente. En su documento Word. Es decir, aquí yo les estoy recomendando, por ejemplo, utilizar el administrador de fuentes que nos da por default el Office. Seguramente también iOS, o sea, la Mac también tiene. Yo no tengo de esas, desconozco. Pero en la parte superior, en la barra superior, si ustedes observan mi pantalla, en la parte superior donde dice referencias, en la pestaña de referencias, van a identificar o les va a aparecer, tarda un poquito en el mío porque tengo un gestor de referencias que luego me hace ver mi suerte. Les va a aparecer, esto no les va a aparecer lo de Mendeley, no les va a aparecer, les va a aparecer administrar fuentes, estilo, bibliografía, insertar citas. La bibliografía es, no tiene porque no tengo, sí, bueno, acá hay unos ejemplos. ¿Cómo van a aparecer las referencias? ¿Sí? Referencias, trabajos citados, bibliografía, ¿sí? Respecto a las fuentes. Aquí, en esta pestaña, administramos fuentes. Esto lo seleccionamos, lo de bibliografía lo seleccionamos cuando ya vamos a, bueno, eso sí lo puedo manosear porque no pasa nada. Cuando ya vamos, bueno, aquí me dice, por ejemplo, bibliografía, no hay bibliografía fuente de documento actual. Referencias, dice que tampoco, ¿no? Ahorita van a ver cómo lo corregimos. Esto es lo que se coloca, se selecciona para que vaya al final de nuestro ensayo, pero para que tenga información lo que tenemos que hacer es cargarlo de información. En administrar fuente, ustedes ven, por ejemplo, ahí yo tengo varias fuentes, voy a poner uno nuevo. Libro, acá hay varios tipos de fuentes, sección de libro, que es el capítulo, artículo de revista, artículo de periódico, informe, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de fuentes de citado. El autor, le doy aquí, por ejemplo, y le pongo Ruiz Rincón, Diana, segundo nombre, Lisbeth, le doy agregar, le doy aceptar. Formato de ensayo, es el título del libro, supongamos que es un libro, año 2021, ciudad Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es el estado.
Ciudad Editorial UNACH. Le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, aparece en mi lista actual la fuente. Si ustedes observan, aquí abajo del cuadrito, aparece cita, 2 puntos, y luego aparece entrada bibliográfica. Ah, muy bien, qué bueno, Dani, que lo sabes manejar. Ahí me vas a ayudar luego con tus compañeros. ¿Yo por qué? Ándale. Bueno, cita y referencia bibliográfica. ¿Sí? Es decir, cómo va a aparecer la cita y cómo va a aparecer en la referencia bibliográfica. Le doy cerrar. Y si yo aquí en la cita que coloqué le actualizo, ya aparece. Yo me ahorro el estar escribiendo, el estar poniendo el autor, los apellidos, el año, checar cómo va a estar el formato APA, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo seleccioné en formato APA. No, es que no era APA, era Chicago, por ejemplo. Me cambió el formato de referencia. ¿Sí se dieron cuenta? Ya aparece el nombre completo y al final aparece el año. Ay, no, es que si era el APA, vos. Nos regresamos. Bueno, aquí mi versión del Office tiene APA sexta edición, ¿no? Ahora, supongamos que esto es una cita textual, ¿no? O es una cita indirecta. Bueno, es una cita indirecta, entonces veo mis referencias, coloco al autor de donde saqué esta idea y bueno, lo saqué, por ejemplo, de la página 25, ¿no? Y ahí empiezo yo a, digamos, construir mi aparato, el aparato crítico de mi trabajo, ¿no? Hay manera de automatizar el archivo Word para poder generar esta tabla de contenido, sí. ¿Cómo se ve? Es que le digo que este tipo de contenidos toma mucho tiempo para trabajarlo. En la pestaña de inicio, aquí están los estilos de escritura y es suficiente con seleccionar los estilos, por ejemplo, título 1, título 2, título 3. Si yo selecciono o yo pongo el cursor sobre aquí donde dice título de ensayo, aquí el que está seleccionado es el título número 1. Pero si bajo el cursor, aquí aparece ya en el texto normal. Ahí es en donde yo voy, por ejemplo, bueno, yo quiero que este también sea un título, pero título 2. Ahí lo dejo medio esto quiero que sea mi título 2. ¿Sí? Y entonces aparece acá un triangulito. Y si yo me voy al índice y actualizo, aparece mi título 2. Ay, no, no era el título 2, híjoles, este no era, me equivoqué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ponerle el estilo normal, actualizo y ya se acabó el problema, ¿no? Estos, bueno, hay forma en la que se puede ir ajustando el formato de acuerdo a los criterios, en este caso que nos marca el APA, séptima edición, que es precisamente el archivo en PDF que les compartí. Híjoles, me quedan 6 minutos. Ya mero, ya mero. Muy bien. Entonces, este es el archivo que yo les compartí y ustedes van a poder ver en este archivo la tabla de contenido, su introducción, la estructura de los trabajos, ¿sí? Lo que son las referencias,
lo que son las citas. ¿Sí? Ojo, las referencias son las que van al final, en donde recuperamos, en donde le ponemos al lector todas las fuentes que utilizamos. Las referencias es donde vamos a colocar enlistados por orden alfabético, de la A a la Z, con sangría francesa, que es el que está al extremo, y luego las siguientes líneas tienen una sangría, esa es sangría francesa. En el apartado de referencias es donde vamos a colocar a todos los autores a los que nos debemos en este trabajo. Ese es el apartado de referencias, ¿sí? Aquí, claro, más información. A mí me interesa ahorita que rapidísimo, que ustedes puedan ver. Por ejemplo, en la página 34 nos vamos a las citas y dice, cada vez que utilices ideas de otros autores deberás dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar estas palabras es conocida como citas. ¿Sí? Y aquí nos va a decir la APA, las normas APA, cómo realizar estas citas. Observen, por ejemplo, este ejemplo. Méndez Paz, coma, el año. La referencia, es decir, lo que va a ir hasta el final, la información que el lector puede consultar hasta el final del trabajo, bueno, va a contener el título y quien edita, ¿no? ¿Qué tipos de citas existen en el formato APA? Porque otros estilos de citado tienen otros formatos. Para el APA, que es el que trabajamos nosotros, bueno, ya lo vimos, hay citas textuales, hay citas parafraseadas, hay citas narrativas, hay citas en paréntesis, ¿no? Aquí nos da ejemplos de otras formas de redactar una cita, ¿sí? Aquí nos habla de las fuentes, por eso les hablé de las fuentes. Asegúrese de citar bien las fuentes primarias, ¿sí? Citar corporaciones, ¿no? Cómo citar textos del mismo autor y mismo año. O sea, es un tema bastante amplio. Citas parafraseadas. Las citas parafraseadas serán estas citas indirectas, ustedes recuerdan, ¿sí? Aquí está la textual o directa. Citas con menos de 40 palabras. Es lo que yo les comentaba. Bueno, aquí está. Va dentro del texto. Se sigue el mismo formato. Pero ¿qué pasa cuando tenemos citas con más de 40 palabras? Bueno, pues esas citas tienen que ir en un bloque aparte. Todos los criterios, todos los términos de referencia para la entrega de trabajos académicos nos lo da este documento en formato APA. Es un resumen. Hay muchísimo más de detalle y para cuidar, pero este material les va a servir muchísimo. Aquí, por ejemplo, en el apartado de referencias les dice, bueno, qué no debe estar en un apartado de referencias, cómo debe de entregarse el formato, ¿sí? Aquí está lo de la sangría francesa que les digo, ¿no? El orden alfabético, C, F, M, O, P, los elementos que debe de contener, ¿sí? Habrán ocasiones en las que obtengamos información, otras en las que no, cuando hay muchísimos autores, por ejemplo, en estos libros colectivos, ¿no? Antes nada más te decían, pon a los dos primeros y luego pones et al, ahora ya no, ahora hay que poner esto, a poner aquello, cómo se cita este libro, cómo se cita un artículo, cómo se cita un periódico, cómo se cita una tesis, ¿no? Una página web. Toda esta información la van ustedes a encontrar en este archivo que les mandé. Y bueno,
Con esto acabamos. Ya lo último fue bastante técnico. Esto es cuestión de práctica. Así y solamente así. Yo estoy segura de que si viera mis ensayos de licenciatura de mis primeros semestres, serían una cosa que escondería abajo de mi colchón y quemaría mi cama. Pero, por fortuna ya ni sé dónde andan, así que no se preocupen. Esto es cuestión de práctica, cuestión de tener paciencia, de tenerse paciencia, pero también de ser disciplinados. Hay que aprender a combinar la lectura, la escritura, ¿sí? Y la vida personal. No es que van a dejar de vivir por meterse aquí, por estudiar filosofía. No, no, no. Hay que saber combinar todas las actividades porque es lo que nos demanda la actualidad. Ya hoy en día, pues personas o individuos que realicen una sola actividad, ya no es suficiente. Nuestra época nos pide ser multitask. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, la mejor forma de incorporarnos precisamente a esta dinámica es a través de la práctica. ¿Sí? Un atleta no llega a las Olimpiadas solamente por, no sé, haber salido a correr una mañana y ya vio a alguien y dijo, este es un tesoro nacional, lo mandemos a las Olimpiadas. No. Fue disciplina, fueron años de trabajo, fue empezar aprendiendo a caminar, fue empezar trotando poco a poco, es doloroso, ya lo habrán empezado a ver o lo verán con la mayéutica, con el parir ideas. Entonces, bueno, ya lo irán viendo. No es cosa sencilla, es algo doloroso, pero pues bueno, al final de cuentas tiene sus frutos y tiene sus ventajas. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que compartir. Les escucho. Bueno, de lo contrario, les agradezco enorme e infinitamente el que hayan estado estoicamente de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde frente al monitor, escuchándonos y poniéndonos atención al maestro Rivas y a su servidora en esta actividad que con mucho cariño, con mucho entusiasmo les diseñamos, esperando que en efecto no sea el único, y que hayan cosas y propuestas también importantes por parte de pues sus docentes, que para eso estamos, para servirles. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algo que tengas que agregar, Rivas? Pues igual, solo agradecer la disposición que han tenido y bueno, pues ver que es una comunidad pues relativamente grande, ¿no? Para nuestro programa. También eso da mucho entusiasmo y bueno, pues aquí vamos a seguir, pues nos veremos, nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana, por favor, y no se confíen, aunque estén vacunándose, no se confíen y no carguen pesados si se vacunaron. La AstraZeneca muerde, así que por favor no se pongan en riesgo, porque queremos tenerlos, pues todos los semestres bien sanos para seguir, pues interactuando. Voy a detener la